Muy bien, buenas. Vamos a comenzar la reflexión sobre el Espíritu Santo. Y voy a comenzar justamente con un texto bíblico que nos puede iluminar la labor, la participación del Espíritu Santo en la salvación. Y el texto que voy a usar son los capítulos 14 a 16 de San Juan. Y dirigiéndose a sus discípulos en el discurso de despedida que tuvo Jesús justamente antes de la cruz, afirma en relación con el Espíritu Santo lo siguiente. Son los últimos momentos de la vida de Jesús. El mundo no puede recibirlo por no lo ve ni lo conoce, dice Jesús refiriéndose al Espíritu Santo. Se trata, en definitiva, si ustedes ven, de un desconocido. Bastaría preguntarle hoy día a cualquier cristiano de cualquier país quién es para él el Espíritu Santo, para confirmar esto. Y tal vez nos responderían como respondieron a Pablo los cristianos de Éfeso, cuando él les preguntó si al momento del bautismo habían recibido el Espíritu Santo. Responden, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en Hechos 19:2. Si preguntamos hoy a muchos católicos sobre el Espíritu Santo, también nos encontraríamos con similares respuestas. Parece entonces que el Espíritu Santo ha sido un gran desconocido. Preguntémonos, ¿lo es también hoy para mí? ¿Para la gente que me rodea? Viene ahora Pentecostés, la fiesta precisamente del Espíritu Santo. ¿Qué está significando para mí este acontecimiento? Sé que el Padre de Dios creó el mundo e hizo alianza con el ser humano. Sé que Jesucristo, el Hijo, vino a salvarnos y murió por nuestros pecados. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿qué hace por nosotros? ¿Qué sé de él? En un libro leí 7 títulos que se le pueden dar al Espíritu Santo: santificador, vivificador, iluminador, inspirador, consolador, fuego y también paloma. Son muchos los cuadros que así representan al Espíritu Santo, como una paloma. Las palomas son símbolos de pureza, de la sencillez, puesto que las palomas llegan de lo alto y vuelan hacia el cielo, se convierten en símbolo de la oración. La actividad característica del espíritu es la oración, que puede llamarse respiración del espíritu. La oración absorbe el espíritu y lo hace formar parte de todas nuestras actividades. Su expresión hebrea es ruaj. Es una expresión femenina que significa hálito vital, soplo de vida, presente en el caos originario de la creación, que engendra vida. Para buscar entonces una respuesta adecuada a nuestra pregunta sobre el Espíritu Santo, los invito a leer el Evangelio de San Juan, en particular el discurso de despedida que hizo Jesús.
contenido, como digo, en los capítulos 14 a 16. Aquí es lo que se conoce como su testamento que los discípulos deberán recordar para siempre. Jesús hace una revelación espiritual especial en esa noche, el discurso sobre el Espíritu Santo. ¿Qué nos revela Jesús entonces esa noche sobre el Espíritu Santo? En esos capítulos que acabo de señalar. Dice cinco cosas fundamentales que les invito a reflexionar. Primero, dice que el Espíritu Santo es un don permanente. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, defensor, para que esté siempre con ustedes. Que esté siempre con ustedes. Luego llama la atención el nombre que Jesús mismo da al Espíritu Santo, paráclito, o sea, defensor. En cambio, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es a menudo definido como un don. Aquí, en cambio, se habla de paráclito, de defensor, de un defensor permanente. El don del que se habla en este texto está sujeto a una condición que se indica en el versículo anterior: el amor al Señor que se manifiesta en la observancia de los mandamientos. Jesús afirma: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. La importancia del don del Espíritu se deduce de las consecuencias que parece causada por la intercesión de Jesús. Yo rogaré al Padre. En su oración de despedida, entonces, la llamada oración sacerdotal, Jesús ya está realizando el acto de rogar por los suyos. En Juan 14:16, Jesús se refiere a un paráclito. ¿Es otro paráclito defensor? Uno podría preguntarse entonces quién es el primero. Es Jesús mismo, según se puede deducir de la primera carta de Juan, en la que se habla de Jesús como un paráclito. Tenemos un paráclito ante el Padre, Jesús, el justo, que intercede ante el Padre. Entonces, este nombre usado por Jesús, paráclito, por eso la tradición cristiana ha identificado a este personaje con el Espíritu Santo. Respecto al significado de la palabra, podemos distinguir dos acepciones de tipo forense: abogado, del verbo interceder, y suplicante, intercesor, y otras de tipo no forense, consolador y quien exhorta. Este espíritu paráclito estará siempre presente en los discípulos, pero no será visible materialmente como lo fue Jesús. Su presencia consistirá precisamente en permanecer en los discípulos para siempre, para que esté siempre con ustedes. Esa primera es la primera característica. En segundo lugar, se dice que el espíritu es espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, ustedes en cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. La expresión quiere decir que el Espíritu comunica la verdad. Entonces, con respecto al mundo, el Espíritu se encuentra en oposición. El mundo no puede recibirlo porque el mundo es una realidad
ya sea social, política, religiosa o simplemente una forma de actuar en la vida contraria al reino de Dios. Por eso se entiende que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Simplemente no lo ve, no es capaz de recibirlo, de percibirlo. En suma, no lo conoce, no tiene una acogida cordial. Los discípulos, en cambio, conocen al Espíritu. La razón que Jesús da es, una vez más, la presencia, una presencia especial destinada a durar. Se trata de una permanencia presente y futura que ofrece principalmente la verdad. La verdad. El espíritu de la verdad puede traducirse como vida verdadera. Espíritu de la verdad, vida verdadera. Jesús afirma que el espíritu permanece con nosotros y estará en nosotros. Lo escucharemos dentro de nosotros y resplandece la vida de quien sigue los pasos de Jesús con humildad, confianza y fidelidad. Además, estará siempre con nosotros como nuestro defensor. No los dejaré huérfanos, dice Jesús. El espíritu no puede ser asesinado como lo fue Jesús. En tercer lugar, se dice que el espíritu enseña y ayuda a recordar. Pero el Paráclito defensor, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. En esta tercera mención, Jesús llama al Paráclito Espíritu Santo, el nombre con el que será conocido. La invención de este término, por tanto, no es nuestra, sino que según el Evangelio de Juan proviene del mismo Jesús, el Paráclito. Jesús añade aquí dos funciones de este espíritu que son dos de sus actividades en favor de los hombres: enseñarle todas las cosas y recordarle todo lo que Jesús ha dicho. No se trata solamente de un recordar como actividad de la memoria, sino una verdadera enseñanza que equivale a la revelación. Gracias al Espíritu Santo, los discípulos serán capaces de comprender las palabras de Jesús. En cuarto lugar, se dice que el Espíritu da testimonio. Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Es su promesa que consuela a los discípulos, entristecidos por la próxima partida de su Maestro. Es su herencia prometida en este discurso testamento. Con la venida del Paráclito defensor, que cumplirá la función de consolador, se llenará el vacío dejado por el Maestro. Así como Jesús es enviado por el Padre, también el Paráclito es enviado. Al final del versículo se indica la función del Paráclito, que corresponde también a una misión de los discípulos: dar testimonios de Jesús. Él dará testimonio de mí. Aparece aquí por primera vez en el discurso de despedida la expresión dar testimonio. Sin embargo, hay una diferencia entre los destinatarios del testimonio del Paráclito y los del testimonio del discípulo. El testimonio del Paráclito es dado a los discípulos en su interior. Él testimonia en el corazón de los discípulos a favor de Jesús para iluminar su misterio y confirmarlos en su verdad. El testimonio de los discípulos, en cambio, será ofrecido ante un mundo que será siempre hostil. Los discípulos están llamados a dar entonces testimonio.
Testimonio de Jesús con sus palabras y acciones e incluso con su vida. San Agustín, comentando este doble testimonio, el de los discípulos y el del Espíritu Santo, escribirá: puesto que Él hablará, también ustedes hablarán. Él en sus corazones, ustedes con las palabras. Él con la inspiración, ustedes con la voz. Son palabras de San Agustín. En quinto lugar, se dice que el Espíritu guía hacia la verdad y anuncia las cosas futuras. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes, dice el texto. La vida cristiana puede describirse a lo largo de la historia como una vida guiada por el Espíritu. El hecho que el Espíritu Santo guíe a los discípulos hacia toda la verdad no significa solo que los conduce a una comprensión, llamémoslo, intelectual, más profunda de lo que Dios le ha enseñado, sino que también los guía hacia un nuevo modo de vivir más coherente con las enseñanzas de Jesús. Entonces el Paráclito hablará, pero su voz ya no resonará como las palabras de Jesús, porque hablará al corazón de los discípulos, continuando la comunicación de la revelación del Hijo que se ha escuchado de él. No solo los conducirá a toda la verdad, sino que también les anunciará las cosas futuras. Es decir, probablemente la interpretación que cada generación futura deberá dar a lo que Jesús dijo e hizo, anticipando quizá la actitud que los cristianos deberán asumir ante la historia. En conclusión, podemos afirmar la enorme importancia que el Espíritu Santo tiene en la vida cristiana, con la tarea de mantener viva la presencia de Jesús entre los creyentes. Las dificultades y persecuciones sufridas por la primera comunidad cristiana continuará. El Paráclito, espíritu desconocido para el mundo y probablemente aún para muchas personas, vive en nosotros. Su presencia es un don que reviva en nosotros la fe. Como espíritu de la verdad, hace presente constantemente en nosotros el espíritu nuevo de Jesús. El Espíritu también Santo también consuela. Lo dice también el texto de San Juan que hemos tenido en cuenta. Se dice: lo que les he dicho los he llenado de tristeza, pero os digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Pero esto me voy a referir después a ello en el retiro que vamos a tener. Entonces los invito a meditar este texto de San Juan que hemos descrito. Hay algunas, yo mando los textos para que ustedes los tengan en cuenta, puedan rezarlo, leerlo lentamente y reflexionar sobre ellos. Gracias.